Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín y hoy te voy a contar la historia del famoso escarabajo. Hitler tenía un plan, bueno, tenía muchos como sabemos, pero entre los planes rescatables, vamos a decir, tenía la idea de promover la movilidad de los ciudadanos alemanes. En la Alemania de los años 30, tener un auto era un verdadero lujo, en realidad a nivel mundial era un lujo. Es así que Hitler anuncia en el Auto Show de febrero de 1933, a solo semanas de haber sido nombrado canciller de Alemania, que se venía la motorización del pueblo. En esa misma feria se encontraba el ingeniero Ferdinand Porsche, que en realidad se pronuncia Porsche, pero vamos a decirle Porsche, al que Hitler le plantea el desafío de construir un auto capaz de transportar a una familia de 5 personas que alcance una velocidad de 100 km por hora y que cueste menos de 1000 Reichsmark. Aunque en la bajada de línea del régimen también se especificaba que el auto debía ser apto para uso militar y todoterreno. Al verano siguiente, en 1934, la Asociación Alemana del Automóvil le da los permisos a Ferdinand y el proyecto entra en acción, como parte del programa de actividades recreativas y culturales de la propaganda nazi que promulgaba la frase Kraft durch Freude, que se traduce como fuerza a través de la alegría o placer. De hecho, Hitler, que no tenía licencia para manejar, aprobó el prototipo para su Beetle personal en 1935. En 1938, Ferdinand Porsche presentó el prototipo conocido como el KdF-Wagen, Kraft durch Freude, como el lema, y se estableció la fábrica de Porsche para su producción en Wolfsburg, Alemania. Pero hubo un paréntesis acá porque hubo una disputa por el diseño original del auto. Resulta que en 1925 el inventor austrohúngaro Béla Barényi ya había diseñado un modelo de auto igual al Beetle que presentó Porsche más de 5 años después. Por eso hay quienes lo reconocen como el diseñador original del auto. Barényi diseñó varios autos para Mercedes y además fue reconocido en el Automotive Hall of Fame de Detroit. También está el caso de Hans Ledwinka, diseñador en jefe de Tatra. Hitler era fanático del automovilismo y había visitado la empresa en varias ocasiones. También había hecho público su apreciación por el trabajo del diseñador austríaco, aunque parece que no lo suficiente como para tentarlo con crear el auto del pueblo, pero sí para inspirarse demasiado en sus diseños. Tatra inició una demanda, pero Hitler ya tenía otro plan, el de invadir Checoslovaquia, donde se situaba la empresa, por lo que se vio forzada a dejar de producir. Pasada la Segunda Guerra Mundial, Tatra reabre el juicio y en 1965 Volkswagen pagó a la empresa 1 millón de marcos en un acuerdo extrajudicial, pero el Beetle ya había conquistado el mundo. El precio del Beetle se fijó en 990 Reichsmark. ¿Pero podía realmente un trabajador alemán de los años 30 acceder a este auto? Como sabemos, un ingreso promedio varía según la ocupación, la industria y la región, y en la Alemania de los años 30 no era diferente. A grandes rasgos, la economía alemana estaba en la lona, estaba destruida por la Primera Guerra Mundial, por lo que no era estable y sufría de varias fluctuaciones. Por eso, gran parte de la victoria del nacionalsocialismo se debe a sus promesas de reactivación económica. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los ingresos anuales promedio para un trabajador alemán oscilaban entre 1.200 y 1.800 Reichsmark al año, dependiendo, como te dije, del tipo de trabajo e industria. Esto sería entre 100 y 150 Reichsmark al mes. Así que un trabajador necesitaba ahorrar entre 8 a 10 meses de su salario completo para acceder a un auto, asumiendo que el ahorro es exclusivo para este objetivo, lo cual estaba muy lejos de la realidad. Entonces, ¿cuál fue la solución? Crearon planes de ahorro y programas de apoyo gubernamentales. Este plan se denominó Programa de Ahorro KdF y consistía en un sistema de cupones. Los trabajadores podían inscribirse en el programa de ahorro y recibir una libreta de ahorro KdF. Cada semana, los participantes debían comprar cupones en oficinas específicas por un valor de 5 Reichsmark y pegarlos en su libreta. A través de la compra semanal de 5 Reichsmark, los trabajadores podían alcanzar la suma de 990, el precio final del auto, en un periodo aproximado de 3 a 4 años. El régimen promovió intensamente el programa a través de la propaganda, destacando que cualquier familia trabajadora podría permitirse un Volkswagen si seguía el plan de ahorro, reforzando la idea de que el régimen se preocupaba por su bienestar. Y aunque el programa de ahorro fue popular y muchos trabajadores se inscribieron,
La producción en masa del auto para los consumidores no se concretó durante la era nazi debido a la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los recursos y la producción de la fábrica de Volkswagen en Wolfsburg se destinaron a la producción militar. Después de la guerra, muchos de los ahorradores que habían comprado cupones no recibieron sus autos ni sus ahorros de vuelta, ya que el sistema colapsó con la derrota de Alemania y la caída del régimen. Durante la guerra, la fábrica de Volkswagen se dedicó a la producción de vehículos militares. La fábrica también utilizó trabajo forzado, lo que sumó otro capítulo oscuro en la historia del Beetle. Después de la guerra, la fábrica de Volkswagen quedó en ruinas y bajo el control de las fuerzas aliadas británicas. El oficial británico Ivan Hurst fue encargado de supervisar la planta y con una visión pragmática decidió reiniciar la producción del Beetle. En 1945, bajo su dirección, la producción del vehículo se reanudó, inicialmente para satisfacer las necesidades de transporte del ejército británico y posteriormente para el mercado civil. Pero ¿cómo se sacó tan rápido la sombra del nazismo? Simplemente reinventándose. El originalmente llamado KDF o Volkswagen, Auto del Pueblo, fue llamado Beetle, un nombre menos propagandístico, más amigable y sin dudas con más potencial para el marketing. Todos veían el potencial del Beetle, hasta el nuevo gobierno francés que después de la guerra intentó apropiarse de la producción. Según una entrevista que dio el profesor de historia de la Universidad de Stuttgart, Wolfram Pita, a Deutsche Welle, ante el intento del ministerio francés de apropiarse de la fabricación y diseño del auto del pueblo, la competencia francesa, Renault y Peugeot, conspiraron acusando a Porsche y a su yerno, Anton Piëch, de participar en crímenes de guerra. Porsche fue detenido por las autoridades militares francesas en diciembre de 1945, permaneciendo en prisión hasta agosto de 1947. Ferdinand Porsche retomó su carrera en la industria automotriz y fundó la Porsche que todos conocemos en 1948. Durante la década de 1950, el Beetle comenzó a ganar popularidad tanto en Alemania como en el resto de Europa. Su diseño simple, robusto y eficiente lo convirtió en una opción atractiva para los consumidores. En 1955, Volkswagen celebró la producción del millón de Beetles. La expansión internacional fue rápida. En Estados Unidos, el Beetle se convirtió en un símbolo de la contracultura en los años 60, asociado con el movimiento hippie y el flower power. Su diseño peculiar y confiabilidad le ganaron una base de admiradores leales. La campaña publicitaria Think Small de Volkswagen en los años 60 es aún considerada una de las más icónicas y efectivas en la historia del marketing. A lo largo de los años, el Beetle experimentó varias mejoras técnicas. Por ejemplo, en 1967 se introdujeron cambios significativos en el motor y la suspensión, mejorando su rendimiento y seguridad. Aunque el diseño exterior permaneció mayormente inalterado, el interior y los componentes mecánicos fueron modernizados continuamente. En la década de 1970, la competencia de automóviles más modernos comenzó a afectar las ventas del Beetle. La producción en Wolfsburg cesó en 1978 y la fábrica se dedicó a otros modelos de Volkswagen. Sin embargo, la producción continuó en México y Brasil, donde el Beetle siguió siendo popular. Por ejemplo, en México, el último Beetle original salió de la línea de ensamblaje en 2003. En 1998, Volkswagen lanzó el New Beetle, un automóvil que mantenía la esencia del diseño original, pero con características modernas y una construcción completamente nueva. El New Beetle fue bien recibido y permaneció en producción hasta 2011, cuando fue sustituido por una versión más moderna y deportiva, conocida simplemente como Beetle. Esta nueva versión continuó en producción hasta 2019. El Volkswagen Beetle es uno de los autos más reconocidos y queridos en todo el mundo, con un diseño que ha perdurado a lo largo del tiempo, influenciando no solo la cultura automotriz, sino también la cultura popular. El Beetle logró dejar atrás su pasado oscuro para transformarse en un ícono cultural que ha trascendido generaciones y fronteras. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana.